Ok, vamos a seguir. Lo que vamos a estar trabajando de nuevo el día de hoy va a ser ver un poco las propiedades de los diferentes campos que hemos definido en nuestras tablas. Independientemente de que ustedes hayan utilizado cualquiera de las dos soluciones, ya fuera la anterior que vimos o esta con tres tablas, lo interesante es empezar a reconocer algunas propiedades de cada uno de los campos que ustedes han definido. Voy a anotar por acá y espero se hayan dado cuenta que una de las cosas que no hice acá dentro de esta tabla fue designar nuestra llave primaria y designar cuáles son llaves foráneas para nosotros acá. Lo voy a hacer para que estemos todos en sintonía de que es algo importante que debe hacerse en un esquema. Obviamente la cardinalidad en los esquemas de Gliffy se visualizan a través del final o el inicio de cada una de las líneas, entonces así ustedes saben qué tipo de cardinalidad existe. Sin embargo, si ustedes están haciendo algo como trabajando en algo como Word o PowerPoint, les pido de favor de que coloquen por acá el tipo de cardinalidad que existe, ya fuera de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos, si fuera el caso, aunque también vimos acerca de eso y cómo se puede romper ese tipo de relaciones que en algún momento se pueden establecer. Les voy a mostrar en el portal de la clase, hay un link que dice tipos de campos y eso es lo que vamos a ver. Estos tipos de campos o las propiedades de los campos la vamos a trabajar en un portal que seguramente ustedes ya han visto que se llama Aula Click. Y vamos a ver por acá algunas de las propiedades de los campos que nosotros definimos. Primero, esto lo que vamos a trabajar acá está basado en el gestor de bases de datos que conocemos como Access. Vamos a definir un poco más adelante los temas de sistemas gestores de bases de datos y vamos a entrarnos un poquito más en lo que es Access como gestor, y por eso es que voy a utilizar este tutorial que está en Aula Click para mostrarles a ustedes. En Access, cuando ustedes definen un campo, ustedes pueden ver todas estas propiedades. No todas las propiedades las vamos a estar modificando, sin embargo, sí vamos a estar trabajando sobre algunas de ellas. Previo a poder ver estas propiedades, quiero ir al área donde está el tamaño del campo. En el caso de los campos, cada uno de los campos tiene un tipo que se conoce como un tipo de dato. Si ustedes ven por acá, ustedes pueden visualizar los diferentes tipos de datos que pueden existir en Access. Ahora, ¿por qué definir un tipo de dato? Cuando yo tengo información que quiero guardar, es importante para mí poder definir qué tipo de información es la que voy a estar guardando. Por ejemplo, yo puedo guardar un nombre de una persona y el nombre, por ejemplo, debe de estar almacenado en un tipo de dato de información. Puede ser, por ejemplo, el nombre sea Bani Sandoval y hay ciertas propiedades que este nombre va a contener. Por ejemplo, mi nombre puede llevar letras, mayúsculas y minúsculas, entonces lleva información alfanumérica. Puedo también tomar en consideración el tamaño del nombre, es decir, yo puedo definir que ese campo pueda tener un tamaño definido más o menos de unos 50 caracteres, porque aunque mi nombre sea extremadamente largo, o aunque tenga 3 nombres, por ejemplo, y 2 apellidos, nunca va a exceder de esos 50 de tamaño. Entonces, todas esas cositas hay que estarlas definiendo claramente para yo poder tener en consideración el tipo de dato o el tipo de información que voy a estar guardando. Ahora bien, vamos a ir rapidito viendo cada uno de los que define Access. Y aclaro que en el caso de Access es un poco diferente a lo que vamos a estar trabajando más adelante con SQL. En algunos momentos sí hay campos que precisamente son los mismos o se definen de la misma forma, pero hay campos diferentes. Entonces vamos a notar que hay algunas diferencias en Access con lo que vamos a estar haciendo en el futuro en SQL, pero por el momento vamos a trabajar en esto. Ok, primero está el tipo de dato que se conoce como de texto. ¿Qué guardo o qué información puedo yo guardar ahí? Bueno, yo puedo guardar información textual, es decir, nombres, direcciones, eh, información, por ejemplo, de un trabajador. Ese tipo de información yo la puedo guardar dentro de un campo de texto. Este campo de texto, por definición, trae una propiedad de 50 caracteres de largo. Ahora, si yo estoy guardando, supongamos, un número de teléfono,
yo no necesariamente quiero estos 50 caracteres porque un número de teléfono no tiene esa cantidad de espacios. Entonces yo voy a poder definirle un tamaño en particular. Si vamos para arriba de nuevo, acá en este segmento de aquí. Si por ejemplo ustedes ven, dice tamaño del campo, por definición Access le coloca 50, pero yo puedo definir por ejemplo de 8. Entonces ahí valdría la pena destacar que el máximo es de 255 caracteres. Si yo por ejemplo estoy guardando números, como por ejemplo la altura de una persona o la edad de una persona, yo debo de utilizar entonces campos numéricos. ¿Qué campos permite Access trabajar que son numéricos? ¿Ok? Primero el tipo byte, que equivale a un carácter para almacenar información. Es decir, yo puedo almacenar un dígito o un carácter específicamente que esté contenido dentro de la tabla ASCII que ustedes vieron el año pasado entre 0 y 55. Para propósitos de los ejercicios que vamos a estar guardando, donde yo por ejemplo quiero guardar precios o quiero guardar, supongamos, la edad de una persona, puedo utilizar cualquiera de estos dos, el entero o el entero largo, si son datos exageradamente grandes, que no creo que vaya a ser el caso, pero para la mayoría de los casos, como les decía, de las edades, podría ser un campo entero. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, con valores que sean negativos o que sean también con decimales, pueden utilizar ustedes ya sea el dato doble o simplemente el dato que aparece por acá como decimal. Ahora, algo que sí vale la pena destacar es cuándo yo debería de utilizar un tipo de dato de texto y cuándo debería de utilizar un tipo de dato numérico. Por ejemplo, un número de teléfono puede sonar como que, como está comprendido por únicamente números, que sea un tipo de dato numérico. Sin embargo, realmente el número de teléfono no debería estar guardado en un campo numérico, debería estar guardado en un campo de texto. ¿Por qué? Bueno, si yo voy a realizar cálculos con la información, es decir, si yo le voy a sumar, voy a restarle, voy a multiplicarle, voy a hacer cualquier tipo de cálculo numérico, debería de estar guardado en un tipo de dato numérico. Un número de teléfono, por ejemplo, aunque está formado solo por números, no necesariamente se calcula. Es decir, yo no sumo mi número de teléfono más el número de teléfono del trabajador número 2. Ese tipo de cosas no suceden, por lo tanto, no hay necesidad de hacerlo. Entonces es importante, si nosotros regresamos a nuestro esquema, que pudiéramos, supongamos en este caso del equipo, supongamos yo pudiera definir cada uno de los tipos de datos que voy a estar utilizando. El primero, el código de equipo, es un código que yo originalmente definí como un número. Entonces podría simplemente colocarlo como numérico. El segundo, la marca del equipo. Una marca, por ejemplo, es Dell, HP, Apple. Entonces lo que va a contener es un campo de texto. Yo debería definir entonces la marca del equipo como de texto. El modelo del equipo igual debería de ser algo como Optiplex, algo como iMac. Entonces siempre es texto y lo debería definir como tal. El tamaño, bueno, quizás el más grande que se me ocurre podría ser ese mismo Optiplex, que tendrá así mucho unos 9 o 10 caracteres de largo. Entonces pueden definirlo de 9 o 10 caracteres. El tamaño del disco duro, por ejemplo, que se mide en gigas. Si ustedes quieren agregar la G al final, como yo lo mostré de nuevo en la tabla de Excel, ustedes pueden darse cuenta de que mis tamaños yo les agregué la G. En el caso de la RAM, y lo mismo puede haber dicho con el disco duro. Entonces, si ustedes quieren agregar esa G, deberían entonces de definirlo como un dato de texto. Si ustedes no quieren agregar la G porque se sobreentiende, podría ser que ustedes simplemente lo definan como un dato numérico. Y lo mismo con el caso del equipo, de la RAM del equipo. Algo más que sin duda pudimos haber colocado acá es el precio. Este precio le puede servir al departamento de compras si alguien pierde la computadora, para que ellos sepan cuánto cobrarle a la persona. Entonces este precio debería de definirse como quizás un tipo de dato decimal. Entonces es importante que ustedes en cada uno de los campos definan también el tipo de dato, y esto nos va a servir
para lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, que tiene que ver con la creación de un diccionario de datos. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se ven los diccionarios de datos y vamos a crear uno en el siguiente video.